Desde principios de este siglo, vamos a ver, por ejemplo aquí, ¿no?, que se han producido hechos políticos relevantes vinculados con la religión. El hecho político más importante desde inicios del milenio, el año 2001, es sin duda el ataque terrorista islámico a Estados Unidos, a distintas ciudades, Nueva York, Washington, que era un ataque muy bien planificado y que tuvo éxito casi en su totalidad, ¿no? Un avión no logró estrellarse contra su blanco, que era la Casa Blanca, como ustedes saben. Entonces, si vemos, por ejemplo, esos hechos políticos, el llamado 9/11, dentro de poco tiempo, dentro de 3 semanas, van a cumplirse 22 años de ese ataque, que ha sido, como escuché a un profesor de esta carrera, la apertura o la obertura del siglo XXI, ¿no? Es decir, el siglo XXI ha tenido sin duda a nivel mundial un hecho o un conjunto de hechos políticos relevantes que han sido los ataques terroristas de un grupo político a Estados Unidos en suelo estadounidense, como fueron los 2 aviones que se estrellaron y derruyeron las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, que también fue bastante exitoso, y bueno, otros intentos más. Entonces está claro que ese hecho político fue relevante, fue trascendental y fue como el inicio del nuevo milenio en términos políticos, ¿no? Pero lo importante y lo que nos interesa ver es que dentro de estos hechos vamos a encontrar una profunda motivación religiosa, y encontramos que el fanatismo fundamentalista de algunos grupos islámicos les motiva a realizar estos actos políticos tan extremos con una profunda motivación religiosa. Y eso, claro, amerita ser estudiado, analizado desde el punto de vista filosófico. Si vemos otros hechos, por ejemplo, actualmente la guerra de invasión contra Ucrania, vamos a ver que hay también una dimensión política religiosa, político-religiosa. No es solo la locura o el empecinamiento de Putin por hacerse del territorio ucraniano, esta motivación geopolítica fundamental que él considera irrenunciable y que supuestamente, según él, justifica los crímenes de guerra que comete, sino vale la pena también analizar la dimensión religiosa de esta invasión. Y seguramente ustedes han escuchado del patriarca Kirill, ¿no?, que vive en San Petersburgo, en Moscú también, y que es como el papa de la religión rusa, ¿no? Es decir, es la autoridad máxima de la religión ortodoxa rusa. Y resulta que es un gran aliado de Putin. Es decir, es como si el Papa se pusiera al lado de los argentinos en una guerra entre Argentina e Inglaterra, que hubo, ¿no?, las Malvinas. Obviamente el Papa no era el actual, de eso ya pasa 40 años, fíjense.
pero la parcialidad de esta autoridad eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa rusa es más que evidente, no es una parcialidad un poco encubierta, no es una simpatía personal, es una posición fuertemente, militantemente, que apoya a Putin y a la guerra que protagoniza Putin en Ucrania. Entonces es un apoyo incondicional, es una manipulación religiosa de poner la religión a favor del líder ruso y que además asume como una defensa de la propia religión rusa esta guerra. Es decir, esta guerra serviría, según este patriarca, a unificar el mundo ruso, a dar hegemonía a la religión ortodoxa y obviamente a su autoridad, ¿no? Homogeneizando la religión en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, bajo su égida. Entonces, fíjense el fuerte contenido político que tiene este patriarca, que como les digo, no es un cura más, sino es la principal autoridad eclesiástica, y que muestra, bueno, una actitud inédita, ¿no? Algún papa apoyó, por ejemplo, al Tercer Reich, a los alemanes. ¿Alguien sabe? Sí. No me acuerdo el nombre, si no me equivoco, pero supuestamente lo culpan por no haberse pronunciado en su época en contra de la invasión alemana. Sí, es Pío XII. Y Pío XII también apoyaba al régimen de Mussolini, que era aliado de Hitler. Entonces, la religión, fíjense, difícilmente se puede aceptar que haya sido neutral en conflictos violentos a escala mayor. Una guerra como la de Ucrania es una guerra a escala mayor, no puede convertirse, fíjense, en una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y tomar posición desde una situación de autoridad religiosa resulta una impostura, y argumentar a favor de un líder resulta también mucha salamería, ¿no? Y hacerlo desde una posición cristiana, porque la Iglesia Ortodoxa rusa reconoce a Cristo, vamos en contra de los principios cristianos, que en ningún momento autoriza la violencia. Aunque hubo un pensador del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, que justificó lo que él llamó el tiranicidio, que se entiende matar al tirano. Entonces, desde la teología cristiana hay una, diríamos, licencia al pueblo, incluso un deber moral del pueblo, de asesinar al tirano. Eso es interesante, que lo haya dicho además un teólogo, ¿no? Y que argumente con posiciones teológicas, argumentación teológica del magnicidio o del tiranicidio, cuando el gobernante es un tirano, solo en ese caso. ¿Y por qué? Porque el mal que produce es inconmensurablemente mayor al valor de su propia vida, porque el tirano mata y puede matar cientos y miles, porque el tirano lleva a la miseria a cientos o miles, porque el tirano tortura, empobrece, hace la vida un infierno de sus súbditos, además que los puede asesinar. Es las tropelías políticas que le vienen en gana, y contra eso es legítimo y hasta es un deber moral, según Santo Tomás de Aquino,
que el pueblo se levante y lo asesine al tirano. Porque la vida del tirano no vale más que la vida de quienes sufren su gobierno, de aquellos a los que él manda a matar, por ejemplo. Pero no solamente que manda a matarlos directa y físicamente, sino que también en el sentido metafórico de hacerles la vida un infierno, de torturarlos, de llevarlos a la miseria, de no proveer de recursos para satisfacer sus necesidades, etc. Entonces la religión eventualmente se pronuncia sobre temas políticos y se pronuncia, por ejemplo, teológicamente. Otro tema de la religión que es importante y que lo vamos a ver después de estas diapositivas de carácter universal es la discusión de la justificación de la conquista aquí en América, ¿no? Los españoles llegan a Sudamérica, particularmente al Perú, al imperio de los incas hacia 1532. Pero antes ya habían conquistado Centroamérica. Y hoy la discusión teológica que se produjo en el contexto de la conquista fue si los indios eran hombres. Y hubo posiciones que dijeron que no. La principal fue del cura Ginés de Sepúlveda, que dijo no son hombres, hay que llamarlos homúnculos, que es una especie intermedia entre simio y hombre, no llegan a tener humanidad plena y mucho menos tienen alma. Hubo esa posición y la defendió bastante. Claro, si era así, matar a los indios era como matar chimpancés, tal vez un poco más, Andrés es un animal un poco más desarrollado, pero no era como matar seres humanos y menos matar el cuerpo de quienes tenían alma y que no siendo bautizados se condenarían al infierno. Esos eran los razonamientos teológicos. Pero contra Ginés de Sepúlveda se levantó, ustedes saben, ¿quién? Bartolomé. Muy bien, Bartolomé de las Casas. No fue solo él, hubo también otro cura que se llamaba el cura Montesinos, que defendían la humanidad de los indios. Y de las Casas también decía que no solo son hombres, sino son superiores a los españoles en muchos aspectos. Claro, eso no les gustaba a los españoles, ¿no? Escuchar semejante cosa. Pero al final, la posición de Bartolomé de las Casas, del cura Montesinos y de otros, terminó imponiéndose. Y cuando se impuso, se justificó la conquista con la encomienda. Se resultó totalmente adecuado el discurso de la encomienda. Ya, yo soy español que voy a conquistar el Nuevo Mundo en nombre del rey y también en nombre de nuestra Santa Iglesia. Y estoy yendo a conquistar almas. ¿De quiénes? De los paganos. Son paganos, no hay que confundir con herejes, ¿no? Es otra cosa muy diferente. Son paganos. ¿Qué son paganos? Pagano viene de paghi, que quiere decir campesino. Es decir, es gente de campo que no ha tenido la ocasión de escuchar la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Los contenidos elementales de la religión cristiana. Y cuando escuchen y se bauticen, ese es el principal sacramento, su alma, cuando muera, ganará el cielo. Entonces, por ese gran favor que les estoy haciendo, que es
narrarles la verdad de la religión, la verdad de su salvación eterna, la salvación de sus almas. Lo único que voy a pedir es que retribuyan ese gran favor con el trabajo que van a hacer para mí. Entonces, ese era el encomendero. ¿Qué era el encomendero? Alguien que recibió una encomienda. ¿Y qué es una encomienda? Un encargo. ¿Cuál es el encargo? Salve las almas para mayor gloria de Dios, para la Santa Iglesia Católica, para que las almas de estos pobres indios no se vayan al infierno. ¿Y qué recibo a cambio? Bueno, van a trabajar para usted. No van a ser esclavos. Nosotros no estamos reconociendo esclavitud, por si acaso. Lo que sí hacían los portugueses con los negros del África. Declaradamente eran esclavistas. Pero aquí no, los españoles no esclavizaron en el sentido técnico del término. Es decir, el indio no era esclavo del amo español. Podía ser pombo, podía ser sirviente, podía ser encomendado, es decir, alguien que trabaja porque está recibiendo algo sumamente importante, fíjense, la catequesis religiosa. ¿Y qué puede ser más importante que salvar el alma del fuego eterno, del infierno? Y claro, pagar, retribuir en vida, una vida corta de unas décadas, para después gozar de la salvación eterna, trabajando aquí en el mundo, en el campo, en la mita. El mita significa turno, como ustedes bien saben. Entonces, frente al discurso de Ginés de Sepúlveda, que decía estos homúnculos no tienen alma, y matarlos es como matar a un animal desarrollado, venció finalmente en la iglesia y como discurso triunfante que justificaba la conquista, el discurso en contra de Sepúlveda, enarbolado por otros curas. Toda esa es una discusión entre curas, discusión teológica, pero que tiene una aplicación política gigantesca. O sea, políticamente estaban discutiendo la justificación de la conquista. ¿En qué se basa? Que nosotros vengamos con nuestras armas, caballos, perros, y sometamos a estos indios en la encomienda. ¿Y qué es eso? Lo que el rey y el papa nos dan, la posibilidad de salvar las almas de los pobres indios. Entonces ese fue el discurso triunfante de la conquista frente a la derrota del discurso de Ginés de Sepúlveda. Entonces fíjense, la religión de una o de mil formas siempre ha estado vinculada a acontecimientos, a hechos políticos, y ha servido para justificarlos. ¿Cómo justifica este patriarca Kirill? Putin está impidiendo la división de los pueblos de Bielorrusia, de Ucrania, de Rusia, que todos deberían ser de la Iglesia Ortodoxa rusa. Piensa que las potencias occidentales están destruyendo la fe en la Iglesia Ortodoxa rusa, donde claro, él es el más importante, que Estados Unidos manipula la unidad de los creyentes y que está buscando que se divida la Iglesia Ortodoxa, no solamente de Rusia, sino de todo Oriente, es decir, Oriente europeo, Asia, especialmente, pero el Oriente europeo. Entonces, son pues argumentos
forzados, son argumentos inatingentes. Incluso ha aprovechado para hablar mal de un competidor de él. Típica política, ¿no? ¿Cuánta política existe en el Vaticano? O mejor diríamos, ¿qué acontecimientos del Vaticano no son políticos? Es difícil responder, ¿no? Que alguna decisión del Papa no sea política. Son pues decisiones políticas. Incluso hay escándalos, ¿no? Se dice que Juan Pablo I fue envenenado por asuntos políticos, por posiciones políticas que perjudicarían a la casta eclesiástica en torno del Vaticano. Entonces, la religión no está al margen, sino es parte de la política y parte muy importante. Y claro, fíjense, hay varios libros, ¿no? Terrorismo religioso, con diferentes autores. Aquí hay dos autores, si ustedes pueden ver, Erdős, Jürgen Smeyer. Son autores que muestran el contenido religioso de las acciones políticas en el siglo XXI, particularmente las religiones fundamentalistas. ¿Qué dice las religiones fundamentalistas? Ya llegan a una manipulación extrema de los fieles, ¿no? Si a ti te matan o si tú te inmolas, vas a alcanzar el paraíso. Paraíso, ¿no? Que es una palabra persa. ¿Qué es el paraíso? Se entiende que es como el jardín de las delicias, ¿no? En que uno no necesita trabajar, una tierra de leche y miel, donde además para los musulmanes hay vírgenes para cada uno que llega ahí. Tienen hasta un número, ¿no? De 50 y tantas vírgenes, esperando dar placer al que llega ahí. Fíjense qué mentalidad, ¿no? Y claro, si tú te inmolas haciendo explotar un avión o una bomba, aparte de que te declaramos mártir, héroe, vas a lograr ese día entrar en el paraíso regido por Alá. Y claro, los crímenes en nombre de Dios en el siglo XXI han sido frecuentes. No ha sido solo el 9/11. Han sido varios, en varios países y de distintas formas. Vehículos que atropellaban intencionalmente para matar, en pasajes peatonales. Los acontecimientos de Francia en noviembre, no me acuerdo exactamente el año, creo que está por aquí, que han sido pues terribles. Por ejemplo, los de Charlie Hebdo, gravísimo. ¿A quiénes? A los editores de un periódico, burlón, claro, pero por burlarse de Mahoma recibieron muerte con metralleta. Y no uno, varios, ¿no? La persecución a los cristianos. Es decir, una cantidad enorme de acciones terroristas motivadas por la religión, con contenido religioso y con una ideología que justifica la yihad. ¿Qué es la yihad? Es la guerra santa. ¿Y quiénes la protagonizan? Los ashashin, ¿no? Que es una palabra que significa asesino,
curiosamente, ¿no? Entonces, esta palabra islámica medieval se ha retomado en esta ideología del terror que motiva acciones kamikaze, ¿no? Es decir, tú vas a morir, claro, y por eso vas a ser nuestro mártir. Y te vamos a honrar, pero lo más importante es que vas a ganar el paraíso. Y claro, aterrorizando a poblaciones masivas. No es el intento de matar a un presidente que haya invadido un país. No, es matar a la población civil de ese país. Población que, bueno, nunca ha decidido ni ha votado porque haya esa invasión, por ejemplo. Todo eso está motivado por un odio visceral a Estados Unidos en primer lugar, ¿no? Pero al mundo civilizado occidental en general. En Francia, esos acontecimientos que han supuesto tomar teatros, empezar a disparar a gente en bares, salir del auto, disparar y volver otra vez al auto hasta la siguiente esquina para seguir disparando a otra gente de otros bares. Esas han sido las acciones terroristas. Poner bombas a trenes en España, matando centenares. O bueno, poner una bomba en Estados Unidos, en Boston, en una maratón. Todas motivaciones terroristas con fundamento religioso y que suponen una buena o muy buena organización. En otros casos no tan buena, ¿no? En Boston terminó escondiéndose en un basurero y lo atraparon ahí al que quedaba. Y bueno, en otros casos ni llegaron a consumar, ¿no? Y lo hicieron tan mal que explotó su casa donde estaban preparando las bombas. Eso pasó en una pequeña población cerca de Barcelona, se llama Ripoll, ¿no? Estaban preparando varias bombas y lo hicieron tan mal que ellos explotaron. Bueno, entonces fíjense que nuestro tiempo, al menos las últimas 2 décadas, un poco más, desde el siglo XXI, la política está influida por la religión. Y aunque no sea la religión el principal motivo, siempre va a encontrar el autócrata, en este caso Putin, un aliado que le dé mucho soporte con un discurso religioso. Ese es el famoso patriarca Kirill, ¿no? Es decir, ¿cuánto beneficio obtiene Putin de Kirill? Aparte de que, bueno, celebra la misa a su lado, ¿no? Casi como, bueno, legitimando una unidad del Estado y la Iglesia simbólicamente, bendiciéndole, gritando al lado de él, fíjense, no es un apoyo tibio, no es un apoyo, sí, apoyamos a nuestro presidente, es difícil la situación, no, es a gritos que pide apoyo. Entonces, la religión puede ser muy útil a la política. Y la política también puede auspiciar la religión, ¿no? De muchas formas. Claro, en Francia, por ejemplo, se han perseguido a los terroristas y la mayoría los han matado. O los han encarcelado, lo mismo en Estados Unidos. En varios países han habido hechos terroristas en la primera década del siglo XXI con evidente contenido político. España, Francia, también en el norte europeo, Estados Unidos. Y bueno, últimamente, desde febrero del año pasado, esta guerra, porque desde el principio, inclusive antes, recibió el apoyo religioso. ¿Es eficaz ese apoyo?
Sí, fíjense, si mi líder religioso me dice que está bien la guerra, difícilmente yo voy a cuestionarla. Deben tener razón Putin y Kirill. Si me está diciendo que ellos quieren unificar nuestra religión y que se expanda a todos estos países con unidad y con el patriarca que la dirige, está bien, yo apoyaré eso. Lavado de cerebro, como también a la yihad, ¿no? Tú tienes la cepa para ser mártir. Y claro, aprendían a pilotar aviones, pero no aterrizarlos, porque no era necesario aterrizar, sabían que iban a morir. Y no eran pues unos 4 o 5, hasta 7 por avión. Entonces, convencer a esa gente, lavarles el cerebro, que además están ganando el paraíso, fíjense, van a ser los grandes mártires. Es un lavado de cerebro pleno, perfecto, efectivo, y que protagonicen esos acontecimientos. Aquí hay algunas diapositivas de la guerra que muestran también cómo algunos soldados estaban lavados el cerebro. Fíjense, estos soldados, por ejemplo, que son rusos, los detienen, ¿no? Al principio de la guerra fue esto. Los hacen prisioneros y algunos quedan heridos al caer prisioneros de los ucranianos, ¿no? Y les dicen a los ucranianos, nazis, además con insultos, ¿no? Malditos nazis, nosotros los vamos a matar, así como están prisioneros y heridos, recibiendo ayuda médica de los ucranianos. Les dicen, ustedes son los nazis que los vamos a matar, nosotros los rusos. A los médicos les dicen, es que les están atendiendo. Fíjense, a tal punto llega la manipulación. Aquí no hay mucha religión, ¿no? Pero para que vean cómo hay el lavado de cerebro tan efectivo con la población y usar la religión para eso. O también con sus soldados, ¿no? El justificativo de nazi después ya no lo ha repetido Putin, porque ya era absurdo, ya nadie le creía, al menos fuera de Rusia. Entre sus fuerzas seguro le creían todavía, ¿no? Todavía algunos repiten. Nazis, cuando Zelensky es descendiente de judíos. O sea, fíjense lo absurdo que es mentir hasta tal extremo. Y en ese contexto de mentiras políticas, la religión cabe muy bien, pues nos ayuda a fortalecer nuestros discursos de invasión y de destrucción. De Ucrania y de lo que representa. Entonces aquí hay varias imágenes, obviamente no están todas, faltan los ataques en España, en Francia. Y bueno, la elaboración de análisis de lo que es este terrorismo religioso, ¿no? Sociología del exterminio, es decir, hay que exterminar al enemigo. ¿Por qué es enemigo? Porque es un infiel. Porque aquí ya no es pagano, ¿no? Aquí es infiel. ¿Quién es el infiel? El que tiene otra religión distinta a la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? La del Islam, claro. Entonces estos infieles que cultivan religiones falsas, proclamando a Jesús como hijo de Dios, que tampoco lo reconocen los islámicos, como tampoco los judíos. Entonces hay que exterminarlos, no se trata de convencerles, ellos no van a cambiar de punto de vista. Hay una antropología de la violencia, fíjense. A este individuo hay que eliminarlo.
o cualquier otro eufemismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Destruir su cuerpo. Ya no es posible transar, ya no es posible discutir, ya no es posible creer que podemos llegar a algún entendimiento. No, es un peligro tan grande que hay que eliminarlo. La violencia, el exterminio, y no solo de un individuo, fíjense. Estas concepciones son pues genocidas, porque están atentando contra un grupo religioso para exterminarlo, los infieles. Son criminales, porque diseminan el terror en la población. Claro, después del atentado en Boston, en una maratón, fíjense, que es un acontecimiento de cultivo del cuerpo, de competencia en la resistencia, de lo que es el deporte. ¿Qué respuesta va a haber de la gente la próxima vez? Quedan traumas, queda el terror. Y eso es lo que quieren generar. Ese es su gran éxito. Además de los crímenes masivos en nombre de Dios. En nombre de Dios, fíjense. Y claro, no hay solo los islámicos, ¿no? Muchos europeos, especialmente mujeres, se han convertido al Islam, convirtiéndose en una de las esposas del harem del terrorista. A ese grado llegan, fíjense. Claro, qué gran honor para una inglesa que tiene algunas perturbaciones ser una esposa del harem del terrorista y favorecer sus actos terroristas, colocando bombas o lo que sea también en su ciudad inglesa, la de ella, claro. Bueno, pero además es ridículo, hay ridículos argumentos, es una guerra cósmica, pero no es algo pequeñito, no es algo que tú vas a ocasionar generando una noticia de alta cobertura, sino es una guerra cósmica. Es algo que estamos protagonizando muchos, en muchas partes, contra los infieles, contra el enemigo. El enemigo es lo peor, y el peor enemigo son los yanquis, los estadounidenses, que invaden, que asesinan, y eso no debe quedar impune. Entonces estas religiones fundamentalistas tienen ante todo un discurso político. Y el contenido religioso sirve para justificar acciones extremas que, con un adecuado lavado de cerebro, consiguen importantes logros. Bueno, vamos a ver ahora algunos contenidos conceptuales. ¿Qué hay que entender por religión? Vamos a considerar previamente que la religión hoy día no es marginal. Alguien dice, ser ateo es tener también una religión. Puede ser, ¿no? Yo no creo en ningún Dios, yo creo que todo es resultado de la acción humana, tengo una filosofía materialista, está bien. Y alguien dice, esa es tu religión. Bueno, eso me parece bien un poco excesivo, ¿no? Si alguien se declara ateo, tiene una visión materialista del mundo, bueno, está bien, tiene todo el derecho, y si tiene alguna argumentación más o menos mínima, se puede aceptar esa posición filosófica como atea, y esa no me parece una religión. Las religiones están claramente identificadas, ¿no? Y las tres grandes monoteístas, la más antigua, el judaísmo, después el cristianismo y finalmente el islam, son las tres religiones llamadas del desierto, porque en el desierto es que se fundamentan sus principios teológicos, y son
religiones en las que el desierto juega un papel fundamental de relación del hombre con Dios, que le entrega, por ejemplo, sus mandatos, los 10 mandamientos, por ejemplo, o promete la tierra de salvación, etc. O también Jesús, que ha enfrentado el mal en los 40 días del desierto. Entonces, el desierto juega una función importante en estas religiones monoteístas. Y cabalmente, claro, son mayoritarias las tres. Es decir, entre las tres constituyen la mayoría de la población mundial que profesa estas religiones. Sin embargo, hay otras que también son masivas, por ejemplo, en China. En China hay algo de musulmanes, pero eso es mínimo. Hay otras religiones, el taoísmo, por ejemplo, que es mucho más grande, o el confucianismo, de Confucio, ¿no? Entonces, las religiones están patentes. Claro, en el mundo occidental hay mucho ateísmo, hay mucho materialismo, hay mucho desprecio y mucho alejamiento. En países como el nuestro, bueno, vamos a dejar unos minutos para sus opiniones, que después vamos a volver sobre Bolivia, la religión y la política. La religión ha caído últimamente en cierto descrédito, especialmente con las denuncias de pederastia. Entonces eso hay que tener en cuenta también, y eso no es solo en Bolivia. Desde el siglo pasado son las denuncias. Y en algunos casos se han dado sanciones, expulsiones de curas pederastas, algunos resarcimientos económicos, no pues en la magnitud del daño que han hecho. Pero eso afecta, ¿cómo lo va a afectar? La situación de las iglesias. Entonces, no vivimos en un tiempo de auge de las iglesias, al contrario. El catolicismo especialmente está en un gran descrédito por los desmanes de muchos curas. Algunos dirán, son pocos, otros dirán, no son la mayoría. Son discusiones que hay que tomarlas con bastante cuidado, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Hoy día, que el 60% de la población mundial es religiosa, fíjense. El otro 40% se declara agnóstica o se declara atea. Entonces la religión no es un fenómeno marginal. En países como el nuestro, después de las declaraciones, las denuncias del cura pederasta de la Compañía de Jesús, Pedrajas, claro, se ha afectado la religión. ¿Cómo no se va a afectar? Pero los jesuitas son pues una orden bastante lúcida. El Papa, que además es jesuita, ya sabe cómo va a continuar la feligresía. ¿Qué es la feligresía? La cantidad de fieles que existen en el mundo. Y en un momento dado, Latinoamérica era el principal foco de atención del catolicismo. ¿Por qué? Por la pobreza. Porque la religión palia en alguna medida la pobreza. Y claro, si los curas, las órdenes ayudan a combatir la pobreza, ¿por qué no voy a sentirme parte de su credo? Voy a decir que sí, y es incluso muy probable que llegue a sentir lo que la Iglesia espera que sienta en cuestión de fe, en cuestión de vivencia espiritual, en cuestión de comunidad, etc. Y claro, hoy día países como el nuestro no son los más paupérrimos del mundo. Somos relativamente pobres, pero no extremadamente pobres. Los realmente pobres son los países subsaharianos de África.
Y esa es la perspectiva que tiene la compañía y el Papa. Penetrar África intensivamente, llevando la religión, la catequesis a los más pobres del mundo, que al final van a terminar aceptando la religión porque les da varios bienes que les ayudan a enfrentar su miseria. Entonces, la iglesia, fíjense, la iglesia católica es la institución más antigua del mundo. ¿Cómo no va a saber de política? Es la que mejor sabe de política por su experiencia institucional de 2 milenios. Bueno, casi 2 milenios, ¿no? Desde los primeros cristianos que vivían en catacumbas y fueron devorados por los leones, con su obispo en primer lugar dando testimonio de fe frente a las fieras. Hasta ahora el Vaticano con su lujo faraónico, como dice un colega que yo tengo, es decir, el Vaticano es realmente bochornoso por la riqueza del Papa y sus obispos y su casta eclesiástica. Entonces, ¿quién sabe más de política como institución? La iglesia, fíjense. Hay que reconocer que es así. Y claro, saben ocultar lo que hay que ocultar. Saben enfrentar crisis terribles. Y siempre salen airosos. Entonces, la religión está consubstanciada con la política. La política sirve a la religión. Y a veces la política ataca a la religión, ¿no? Quiere destruirla, quiere aplastarla. Eso está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? A los curas los encarcelan, a los curas los deportan, sus instituciones son saqueadas, prohíben las ONGs de contenido religioso y de todo contenido también. Eso hace Ortega y los revolucionarios, sandinista y su mujer, la vicepresidenta. Qué cómodo, ¿no? Dinastías de autócratas. Y bueno, la religión también puede ser peligrosa. Eso vamos a ver cuando consideremos la religión. Cómo la religión puede estar en contra del statu quo político. Pero, ¿cuán religiosa es la población mundial? Bastante, más de la mitad. ¿Cuántas religiones hay en el mundo hoy día? Más de 4.000, fíjense. Es algo ya increíble, ¿no? Así que quienes dicen que la religión va a desaparecer, realmente muestran poco conocimiento histórico. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, por ejemplo, mucho más el judaísmo y sus autoridades eclesiásticas, ¿no? Tienen un conocimiento de la política milenario, ni siquiera de siglos, de milenios. Y eso lo han forjado. Y han atravesado crisis enormes, ¿no? Y hechos realmente drásticos. ¿Qué ha pasado con la religión en la Unión Soviética? ¿Ha desaparecido? Pese a la famosa frase de Marx, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué significa esa frase? A ver, me van a dar sus opiniones cuando acabe mi exposición sobre la frase de Marx. La escribió en La cuestión judía, que es un texto realmente pequeño. Pero si Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, entonces hay que erradicar la religión. Y claro, en procesos revolucionarios, por ejemplo, la Comuna de París. ¿Qué fue lo primero que hizo la Comuna de París en 1770 en París? Expropiar todas las posesiones de la iglesia.
eliminar la educación católica, expropiar todos los bienes de los curas. Entonces, si había un colegio, se volvió laico. Si había un convento, se volvió un museo, o se volvió cualquier otra cosa, un hospital. Eso hicieron los comunards, que son los protagonistas de la Comuna de París. Y por eso también fueron duramente reprimidos por Adolf Thiers, que era además un historiador. Bueno, entonces fíjense que hechos revolucionarios toman acciones contra la religión, la iglesia. Y Lenin pensaba eliminar la iglesia. En Cuba hay un leve resurgimiento del catolicismo, pero desde la Revolución Cubana las propiedades, el credo de la religión fue aplastado. Y a los niños jamás había que hablarles de religión. En el diseño curricular de los pioneros se aparecen las religiones para criticarla y mostrar cómo es el opio del pueblo. ¿Sabían que en Corea del Norte tener una Biblia da lugar a la pena de muerte? Si yo soy norcoreano y tengo una Biblia y me descubren, me fusilan. Rápido, eficientemente. Yo no estoy defendiendo la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Como también hay religiones sin Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué religión es la que no tiene Dios? ¿Alguien sabe? Ni dioses, ¿no? No estoy hablando de un solo Dios, puede ser varios dioses. Los griegos tenían una religión politeísta, ¿no? Con su principal dios Zeus, y los 12 dioses del Olimpo, y después los héroes que resultaban de los amoríos de los dioses con mortales y cosas así. Bastante complicada la cosa, bastante truculenta. Se convertía en lluvia para poseer y fecundar, embarazar a una mujer, Zeus, o en un cisne, o alguna tenía relaciones con un toro, cosas así, ¿no? Que son difíciles de asumir, de creer, pero es parte de la mitología griega. Y una religión politeísta. ¿Cuál es la religión sin dioses? ¿Lo saben? ¿El budismo o el taoísmo? El budismo, muy bien. El taoísmo tiene algo, ¿no? Un ser supremo, pero el budismo no. El budismo no rinde culto a ningún ser supremo, se llame lo que se llame, ni siquiera varios. El budismo busca como una integración espiritual del nirvana con la naturaleza. Es decir, es descubrir la dimensión espiritual de la naturaleza. Bueno, entonces, entre estas más de 4,000 religiones, hay pues para todos los gustos, incluso religiones diádicas, ¿no? De la lucha eterna del bien contra el mal, el famoso yin yang, o Hormuz contra Arimán en la religión persa, o el zoroastrismo. ¿Quién es el principal profeta del zoroastrismo? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Zaratustra. ¿Y quién ha escrito sobre Zaratustra? Una obra famosa. ¿Qué? Nietzsche, muy bien. Así hablaba Zaratustra. Entonces, él está haciéndole hablar, por decir así, al principal profeta de la religión zoroastrista, que es una religión muy peculiar y que era bastante grande en la antigüedad.
inclusive disputaba ser más grande que el cristianismo. Hegel la llama la religión de la luz. Y es una religión diádica, de fuerzas de Ormuzd y fuerzas de Orimán. Y el gran profeta fue Zaratustra. Y Nietzsche, conocedor de esta religión, vuelve al Zaratustra real, porque existió Zaratustra. Zoroastro también se llama, o la religión zoroastrismo también, ¿no? Lo convierte en su personaje, porque así hablaba Zaratustra, es una novela, no es una obra de teoría, de epistemología o de metafísica hecha filosóficamente, no, es una novela con profundo contenido filosófico y religioso, que además proclama, dos cosas proclama Zaratustra según Nietzsche, que son yo a ustedes, mis elegidos, les voy a revelar dos grandes elegidos para que sean sus seguidores, ¿no? Dos grandes secretos, les dice Zaratustra. ¿Cuáles son? ¿No saben? Dios ha muerto. No, no es ese. Está bien la idea, pero no es. El eterno retorno. Y el superhombre. Lo del superhombre, claro, supone también que Dios ha muerto. Se dice que no solo dijo Dios ha muerto, sino también, aunque yo no he encontrado eso en la obra, ¿no? Literalmente, Dios ha muerto y su cadáver apesta. Brutal. Pero además revelarles el eterno retorno de lo mismo es pues el gran secreto de la metafísica universal, es decir, de la ontología. Todo vuelve a repetirse. Y proclamar al superhombre, ¿no? Como una aspiración que nunca ha existido ni existirá, pero como aspiración sí. Entonces esos son los grandes secretos que Nietzsche pone en boca del profeta del zoroastrismo. Entonces fíjense, también hay ese tipo de religiones, ¿no? Como también el budismo, ¿no? Que proclama el nirvana, la imperturbabilidad del alma. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? Tener deseos. Porque los deseos mueven a que el hombre esté insatisfecho. No lo satisfago poco, lo satisfago una vez, pero vuelven a aparecer. Entonces, qué molesto tener estos deseos. Qué maravilla sería vivir sin deseo. Y no estoy hablando solo del deseo sexual. Estoy hablando de todos los deseos. Deseo de riqueza, deseo de placer en la comida, deseo sexual, deseo de poder, ¿no? Pues qué maravilla ser nirvana, no tener ningún deseo y poder estar en comunión con el árbol al lado y el arroyo que corre, el riachuelo que corre. Fíjense la variedad de religiones que hay. Y claro, no son pues religiones en desaparición, todavía hay miles, millones, si es el 60%, y somos 8.000 millones, hay 4.800 millones de personas que tienen algún credo religioso, cualquiera que fuera, menos el ateísmo, que no es religión. En mi opinión no es religión, pese a algunas opiniones. El ateísmo y el materialismo, que niega cualquier forma de divinidad, no es religión. Ahora, el budismo no afirma ninguna divinidad, sí, pero afirma un estado superior de la conciencia.
un estado espiritual superior, el nirvana. Y eso, claro, es pues una religión sin Dios. Bueno, entonces, estamos hablando de casi 5.000 millones de seres humanos en el mundo que profesan algún tipo de creencia, que realizan, aunque mínimo, algún tipo de rito, que de miles de formas actúan, bailan, crean arte, con un contenido sagrado. Esto que estamos haciendo no es cotidiano, no es profano, tiene un significado más allá de nosotros, sagrado. ¿Todo eso tiene sentido político? Claro que tiene sentido político. Y es mucho más evidente cuando vemos las actuaciones políticas del Papa o del patriarca Kirill. O también de curas que se comprometen y van contra el poder y los asesinan. ¿Quién es el cura boliviano? No boliviano, español, que ha sido asesinado en Bolivia y que es un mártir? Comprometido con los pobres, los oprimidos, es cierto. ¿Quién es? ¿Nadie sabe? Luis Espinal. Bien, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Levante la mano. Muy bien. Yo lo conocí a Luis Espinal. ¿Sí? Alguna vez él fue por el Colegio San Calixto, de donde yo soy exalumno. Y era una persona realmente carismática. A mí le gustaba mucho. Yo no lo conocí gran cosa. Pero, por ejemplo, él con las mujeres mineras de Catavi ha protagonizado la huelga que derrotó a Banzer. O sea, no era poca cosa. No era un cura loco que en su parroquia hablaba de comunismo. No, era un tipo realmente comprometido de verdad. O sea, ha habido, hubo y seguramente hay también, aparte de los pederastas, curas de verdad, que realizan lo que dicen, que no son hipócritas, que no son fanfarrones, que no tienen doble moral. Entonces, cuando hay esos, su impacto político es mayor. Bueno, hay un poquito que más que vamos a avanzar, que falta, pero... Ah, no, esto ya está. A ver... Sí, ya está, terminamos. Aquí están los 3 sentidos de la palabra religión, que vamos a ver la próxima clase. En estos 10 minutos que nos queda, yo quiero oír sus opiniones sobre lo que hemos avanzado, y especialmente esa frase de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo.